Bienvenidos una vez más a este nuevo encuentro en este espacio donde compartimos contenido científico sin censura. Hoy vamos a analizar los primeros resultados cuando uno busca en Google ciencia curativa germánica, nueva medicina germánica, NMG o simplemente lo busca al doctor Hammer. ¿Qué pasa con esos primeros resultados? ¿Tendrán un análisis serio, científico, riguroso? ¿Tendrán argumentos válidos? Investiguemos juntos, quédate hasta el final. Y aquí estamos, fíjense que estamos compartiendo pantalla, estamos en el buscador de Google y buscamos y googleamos recién nueva medicina germánica. ¿Por qué? Porque es la forma más común o más conocida que tiene esta ciencia. Se la conoce mucho más comúnmente por estas siglas, NMG o Nueva Medicina Germánica. Entonces, buscamos estas palabras en Google y fíjense lo que nos aparece. Nos aparece primero el descubridor, quien lleva a cabo toda esta investigación tan impresionante, que es Rutger Hammer. Es su fundador, es su descubridor, esa es la palabra más exacta, porque Hammer descubre esto que siempre estuvo con nuestra especie, que siempre acompañó a todas las especies, porque forma parte del funcionamiento que tiene la naturaleza. Por supuesto que esto se incluye en el estudio de la biología como rama del conocimiento. Fíjense que hay un artículo primero que habla un poco de otra perspectiva para tratar las enfermedades. Esto no es correcto, ¿por qué? Acá ya podemos empezar a analizar esta premisa que es falsa. ¿Por qué? Porque esta ciencia no es en sí un tratamiento, ni tampoco es otra perspectiva alternativa a lo que es esta visión y este descubrimiento estructural en lo que refiere a la explicación total de cómo funciona nuestra salud y cómo funciona la salud de los animales en la naturaleza y también por qué se afecta un árbol, por ejemplo, porque como bien dijimos, es un conocimiento que aplica a los animales y también a las plantas. Por supuesto que va a ser diferente porque las plantas no tienen sistema nervioso central, o sea que ya ahí hablamos de un funcionamiento diferente. Sin embargo, los principios o leyes que descubre Hammer aplican también a las plantas. Y seguimos bajando y vemos que, por supuesto, aquí al costado a la derecha ya hay una pequeña introducción a lo que Google y Wikipedia nos intentan explicar acerca de este médico, ¿no? Vamos a entrar a Wikipedia. ¿Por qué? Porque es la fuente más recurrida cuando tenemos una inquietud, una duda, cuando no conocemos sobre algo. Lo primero que hacemos por lo general es ingresar a Wikipedia a ver qué nos dice Wikipedia. Y como nuestro cerebro está adaptado para poder encontrar soluciones rápidas, para poder solucionar problemas con el menor consumo energético, por supuesto que nuestro cerebro nos va a intentar hacernos quedar con esa primera impresión. Por eso también esto en psicología de el lenguaje no verbal se estudia cómo las primeras impresiones son de las más difíciles de quitarnos porque nuestro cerebro tiende a tener este procesamiento de la información rápida, inmediata, porque es lo que nos permitió sobrevivir en otros tiempos, donde no teníamos estas facilidades que tenemos hoy. Facilidades que muchas veces nos juegan en contra, como vemos ahora. Entonces, fíjense lo que nos dice primero Wikipedia. Hammer fue un médico inhabilitado alemán, por supuesto que sí. A Hammer lo inhabilitaron. Ahora, fíjense el impacto que tiene en la psicología de uno
cuando uno lee esto. ¿Quién fue Hammer? Bueno, fue un médico inhabilitado. Por tanto, ya lo estamos inhabilitando con el primer concepto que les estamos presentando de esta persona. ¿Quién lo inhabilitó a Hammer? ¿El organismo que lo inhabilitó no tenía conflictos de intereses? ¿Está probado que no tenía conflictos de intereses? ¿Qué pasó con los descubrimientos de Hammer? ¿Realmente fue la práctica médica de Hammer la que generó lo por lo que se le acusaba? Todo eso no te lo está explicando, sin embargo, te está contando de que hay un médico que vos no, seguramente cuando la primera vez que lo buscaste no conocías nada, y te dicen que fue un médico inhabilitado. Y sin embargo, ha hecho el mayor descubrimiento científico en lo que refiere a nuestra salud de los últimos tiempos. Ha revolucionado el ámbito de la salud. Pero Wikipedia, muy convenientemente, nos cuenta esto. Por supuesto que vamos a ver que hay otro tipo de falacias muy comunes, como las falacias ad hominem, es decir, esas falacias que atacan a quien esgrime un argumento y no al argumento. Es una falacia muy burda, pero que se usa mucho en redes sociales, en internet, abundan. Y nuestro cerebro de vuelta, acostumbrado a lo fácil, a lo predigerido, cae muy fácilmente en este tipo de trampas argumentativas. Es el creador de la nueva medicina germánica, no es ningún creador, es un médico que a partir de ciertas circunstancias en su vida ha descubierto hechos empíricos, que los ha probado con una cantidad de criterios científicos, y el que siempre recalco es el más interesante, es el de la reproductibilidad. Es decir, descubre cosas que se reproducen y arrojan siempre los mismos resultados. Eso en ciencia es muy difícil de probar, de realizar. Hammer con sus descubrimientos lo ha podido hacer. No es el creador, es un hombre, un investigador, un médico que a partir de lo que le sucede en su vida y de realizar una investigación, llega a ciertos hechos que han adquirido el estatuto de un conocimiento científico y por último el estatuto de ley científica. Fíjense que dicen en Wikipedia que Hammer creó un sistema de pseudociencia. Hay que probar esto. ¿Por qué es un sistema de pseudociencia? Cuando una investigación cumple todos los pasos de investigación científica y los resultados tienen la capacidad de ser reproducidos y arrojar los mismos resultados, eso, señores, es un conocimiento científico que prueba la relación entre dos o más variables. En este caso hay muchas variables en este descubrimiento a partir de las 5 leyes biológicas que han adquirido el estatuto de ley, es decir, esas variables, la relación que hay entre esas variables, por ejemplo, entre los eventos, entre ciertos eventos específicos, nuestro cerebro y ciertas adaptaciones, esa relación es invariable y se cumple en todo tiempo y en todo espacio. Arroja siempre los mismos resultados. Eso es ciencia, eso no es pseudociencia. Que proclama curar el cáncer y otras dolencias. Volvemos a lo mismo. La ciencia curativa germánica es una ciencia, no es una terapia en sí. Es un modelo científico explicativo. Luego esto se puede complementar con ciertas terapéuticas que por supuesto no vayan en contra de esos principios, esas leyes, esos descubrimientos, sino que la acompañen, los acompañen, modulen y no vayan en contra de la naturaleza en sí. La Liga Suiza contra el Cáncer. La Liga Suiza contra el Cáncer. Les recomiendo investigar sobre la Liga Suiza contra el Cáncer. ¿Quiénes financian la Liga Suiza contra el Cáncer? Quienes financian la Liga Suiza contra el Cáncer no tienen intereses encontrados
para acusar a Hammer, porque fíjense que dicen que la Liga Suiza contra el Cáncer ha calificado el enfoque de Hammer, no es ningún enfoque, es un descubrimiento, como peligroso. De vuelta, estamos caracterizando, adjudicándole ciertos adjetivos, pero no estamos refutando los argumentos, que les da a los pacientes la falsa sensación de seguridad. ¿Cómo prueban que se les da una falsa sensación de seguridad? ¿Por qué es falso generarles a las personas una sensación de seguridad que los lleva a abandonar los tratamientos efectivos? De vuelta, ¿quiénes financian la Liga Suiza contra el Cáncer? Que están abogando porque no se abandonen ciertos tratamientos. Eso, en cualquier ámbito serio científico, se llama conflicto de intereses. De vuelta, hacen mención la negligencia y la mala praxis, que fueron los juicios que se iniciaron contra Hammer por su práctica médica. Y menciona un caso que es muy interesante, que es el de Olivia Pilar, que fue una niña que fue atendida por Hammer. Yo les recomiendo que investiguen sobre la película y el libro que hizo su padre, Helmut Pilar, que fue un íntimo, falleció hace muy poquito, fue un íntimo amigo de Hammer y tuvo la fortuna de poder acudir a este médico Hammer cuando su niña empezó a presentar ciertas patologías, entre comillas, cierta sintomatología, producto de lo que había vivido esa niña y su familia. Próximamente vamos a hacer un video sobre el caso de Olivia porque hay que entender qué es lo que sucedió y cuáles fueron las variables en la complicación del caso y, por supuesto, entender que no fue la práctica médica de Hammer en sí, sino el otro tipo de prácticas por la absoluta persecución que vivió esta familia por intentar ejercer su soberanía personal y decidir sobre su salud, la presión a la que fueron sometidas. Por supuesto que todo eso influenció de una manera extremadamente negativa en la salud de esa niña, de Olivia, que ya venía con varios programas biológicos por las situaciones de estrés que había pasado anteriormente. Programas biológicos se traducen en enfermedades, esto es lo que descubre Hammer, no hablamos de enfermedades, sino de programas biológicos. Y luego vemos que en Wikipedia empiezan a analizar la biografía de Hammer, ¿sí? Empiezan a contar un poco los inicios de Hammer, la época donde Hammer empezó a trabajar como investigador y generó varias patentes en, en la medicina. Luego cuentan el hecho que motiva la investigación de Hammer, el hecho personal, que es la pérdida de su hijo. Dirk Hammer fue el hijo de Hammer, que fallece en condiciones sumamente extrañas a mano de Víctor Manuel de Saboya, el heredero de la corona italiana. Y fíjense, nuevamente termina la em, biografía de Hammer con otra vez los intentos de inhabilitación por las tesis de esta nueva medicina germánica y falsamente acusando que esas tesis fueron rechazadas por las universidades que han probado científicamente con sus correspondientes certificaciones los descubrimientos de Hammer. Hay 5 verificaciones científicas en universidades oficiales que con las que cuenta esta ciencia, firmadas por profesionales médicos, con todos los rigurosos criterios científicos que se tiene que tener para poder dar fe de los resultados que Hammer fue a presentar por sus 5 leyes biológicas. 5 leyes biológicas descubre Hammer. Fíjense que estamos hablando de un monumental
un monumental conocimiento y estructura científica. Luego sigue analizando Wikipedia, intentando analizar, y acá habla de los fundamentos de la nueva medicina germánica. En realidad no son fundamentos, son las bases científicas. De vuelta, no son fundamentos. Fíjense lo que dice Wikipedia. La nueva medicina germánica se sustenta en las llamadas 5 leyes biológicas, que su creador propuso como hipótesis. Eso no es cierto. Esas hipótesis ya no son hipótesis. Es un conocimiento probado, reproducido con altísimos estándares de excelencia y rigurosidad científica. A pesar del tiempo que ha transcurrido, ninguna de ellas ha obtenido el respaldo necesario. Fíjense cómo dejan entrever lo que verdaderamente está sucediendo con esto. El respaldo necesario de evidencia que permita clasificarlas como hipótesis de trabajo, ya que estas leyes son dogmas de la NMG. Un dogma, el concepto del dogma, por supuesto que refiere al ámbito de la fe, al ámbito religioso, contrario al método científico. Por supuesto que esto es una falacia por donde se la mire. Este conocimiento ha adquirido el estatuto de ley, no es una hipótesis y se ha comprobado, tiene base empírica. La base empírica más impresionante que tiene esta ciencia son los focos de Hammer. Hammer empieza a estudiar nuestro cerebro y la relación que tienen en los programas biológicos, en las adaptaciones o síntomas de nuestro cuerpo y también de nuestra mente, de nuestra psicología. Y se da cuenta de que siempre que hay un síntoma mental o físico específico, hay una combinación de lesiones cerebrales que se pueden determinar de antemano. O al revés, uno viendo una tomografía del cerebro computarizada sin contraste puede determinar, sin conocer nada de la historia clínica de una persona, qué síntomas están en fase activa, qué síntomas ya están en fase de finalización o están post cicatrización, etcétera, etcétera, etcétera. Esto no es una hipótesis sin comprobar. Esto es constatación empírica, con una suma de criterios científicos, y el más impresionante, vuelvo a repetirles, es el de la reproductibilidad. Esto se puede reproducir y podemos esperar que los resultados que arroje esa experimentación en el 100% sean correspondientes con los descubrimientos del doctor Hammer, porque por eso ha adquirido el estatuto de ley, porque se cumple en el 100% de los casos. Bueno, hay acá en esta página, en Wikipedia, sigue intentando explicar un poco estos descubrimientos de Hammer. Y acá volvemos a la teoría de la conspiración. En este video nos vamos a remitir a las consideraciones de los descubrimientos de Hammer y no a sus implicancias políticas y geopolíticas. Si analizamos los intereses económicos detrás de estas censuras o intentos de censura de los descubrimientos del doctor Hammer. No vamos a analizar este factor geopolítico porque esto sí se puede realizar una investigación de revisionismo histórico paralela. Hoy me quiero centrar en los descubrimientos del doctor Hammer, así que vamos a seguir y vamos a analizar el caso que cita Wikipedia, que es el de Olivia Pilar. Fíjense que le dedica todo un apartado. Vuelvo a recomendarles la versión del padre de Olivia, Helmut. ¿Qué dice el padre? ¿Cómo fue verdaderamente lo que sucedió en todo el tratamiento que se le dio a Olivia, para analizar objetivamente la influencia de las variables sobre la situación de salud de Olivia? Y fíjense que termina de vuelta hablando de algo que me parece sumamente interesante, que es cómo intenta
tirar tierra a uno de los máximos descubrimientos científicos, que son los focos de Hammer. Y fíjense lo que dice acá. Los radiólogos identifican los focos de Hammer que Hammer vio en las tomografías computarizadas del cerebro como artefactos de anillos comunes en estos estudios. Aquí les voy a dejar esta certificación de Siemens, que es la empresa que produce y fabrica las tomografías con las que se realizan estas tomografías del cerebro, donde se certifica que efectivamente aquí no se trata de un artefacto, es decir, de una falla en la máquina, sino que siempre los resultados son los mismos, no importa la posición de la cabeza de la persona a la que se le toma la tomografía. Por tanto, ahí se deja y se tira por tierra este intento muy burdo de poder ir en contra de una prueba empírica tan impresionante como la de los focos de Hammer. Así que esto es una falsedad y esto sí que es muy peligroso, porque aquí hay difamación, hay malas interpretaciones, aquí hay intereses que están haciendo barrera para que este conocimiento científico se estudie en las universidades oficiales y en los programas de estudios de las personas que asisten a otras personas con temas de su salud. Existe un reciente número de informes en la prensa sobre las víctimas de la práctica de Hammer. Habría que ver de vuelta esa lista, que se incluye en esa lista. Esto es muy tendencioso. No hay argumentos aquí que demuestren que esas personas de la lista murieron por la práctica efectivamente de los descubrimientos de Hammer, que de vuelta tengo que decírselos, no es una práctica terapéutica en sí, sino que es una ciencia que nos explica el funcionamiento de nuestra biología en su totalidad con sus síntomas. Y por último, cuando analizamos todos los resultados, los primeros resultados de la búsqueda de nueva medicina germánica en Google, vemos de que los artículos hablan y se refieren a los descubrimientos de Hammer como la causa emocional de los síntomas. Esto está muy alejado y distorsionado de los verdaderos descubrimientos de Hammer. Hammer no descubre la causa emocional de los síntomas. Las emociones son esas sensaciones originadas por nuestro sistema límbico en el cerebro, que son el efecto de un choque biológico. Son parte de un programa biológico, pero no son la causa de ninguna enfermedad o ningún síntoma. Forma parte de ese mismo programa. Por tanto, aquí hay una conceptualización que parece sutil, pero es fundamental para entender parte de la distorsión absurda que se hacen de los descubrimientos científicos de Hammer. Es muy importante conocer esto, analizar nuestra tendencia natural cerebral ante la información, conocer nuestras debilidades para poder actuar por fuera de este procesamiento erróneo de la información que por lo general tenemos. Gracias por quedarte hasta aquí. Compartilo a alguien que le pueda ayudar. Dale me gusta, suscríbete, activa la campanita, así YouTube te avisa cuando subimos un video todas las semanas y nos vemos en la próxima. Gracias.